placer compartir este espacio con todos ustedes. Ustedes representan los valores de la Córdoba industrial: trabajo, sacrificio y dignidad. Y en defensa de esos valores es que seguimos trabajando. Vamos a agradecer la presencia de la diputada Graciela Virata, los legisladores provinciales Liliana Montero, presidente del bloque del Frente Cívico, el legislador Santiago Clavijo, el legislador Rodrigo de Loredo de la Unión Cívica Radical, legisladora Beatriz Pereira de la Unión Cívica Radical, el legislador Luis Brouwer de Conin de la Unión Cívica Radical y el legislador Aurelio García Elorrio de Encuentro Vecinal Córdoba. Así también el doctor Juan Pablo Quinteros, vocal del ERCEP, y representantes de las siguientes cámaras empresariales: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, Unión Industrial de Córdoba, Cámara del Plástico, Cámara de la Construcción, Foro Permanente para la Educación Técnica, FOPET, Foro Productivo Zona Norte, G6, Fundación La Luciérnaga, Cámara de la Motocicleta de Córdoba. Licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor del Programa de Formación Gerencial de CEPADE, Centro de Perfeccionamiento en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente, profesor asociado por concurso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Así también, el licenciado cuenta con vastas publicaciones de libros y trabajos en materia económica. Hola, bueno, buenos días. Un poco inhibido porque hay gente importante dentro de quienes han venido. Ya los ha mencionado la señorita. Además, sí, tengo cierto temor de meter a algunos periodistas bueno, siempre he tenido cierto... Yo vine a aplaudir, me dijeron que necesitaban gente. Estoy contento en realidad por esta posibilidad. Yo voy a hacer una presentación de lo que es mi opinión sobre la situación económica de Argentina. Obviamente, seguramente lo más importante hoy es, a lo mejor para la mayoría de ustedes, el proyecto sobre fortalecimiento industrial que va a presentar la licenciada Isul. Yo voy a tratar de hacer un análisis rápido, le pedido que además me avisen con mi entusiasmo hablando cuando me esté excediendo en el tiempo. Me gustaría comenzar haciendo una aclaración que siempre la hago, digamos, ¿no? Que es la siguiente. Yo digo, hoy discutimos de una manera en la Argentina en que parece que o se está de acuerdo con todo o se está en desacuerdo con todo, y eso no es una buena cosa ni para la economía ni para la construcción política, pero es la realidad. Entonces, como yo voy a formular algún juicio crítico sobre el diseño político y económico actual de la Argentina, siempre aclaro que no lo hago desde la nostalgia de experiencias pasadas, con las cuales tampoco creo que se resolverían los problemas. En particular, hoy cuando hay una crítica, hay una cierta tentación en el discurso oficial de decir, bueno, es un nostálgico de los 90. Como yo es público que no estoy de acuerdo con eso, de todos modos lo aclaro. La segunda declaración que en general voy a usar datos oficiales, y no es porque soy ingenuo, sino porque de esos datos conozco más la metodología, y cuando use alguno no oficial les aviso, digamos, ¿no? Me gustaría empezar con lo siguiente. Hace un par de días el ministro de Economía en el Consejo de las Américas hizo una presentación que yo escuché con bastante atención, porque ahí está el diagnóstico del ministro sobre cuál es la situación del capitalismo global, cuál es la situación de la economía mundial. Y diría, tuvo tres ejes básicamente. El primero fue decir de que la economía mundial se está desacelerando, es decir, que hay cierta crisis en la economía. La segunda es que las facilidades monetarias de los Estados Unidos, es decir, ese aumento de la cantidad de dinero, se estaría por modificar, y esto impactaría sobre la tasa de interés que aumentaría. Y la tercera es que el precio futuro de los commodities, en particular de la soja, muestra alguna cosa preocupante. Esos fueron los tres ejes para contextualizar la situación de la economía argentina. Y yo creo que en esos tres ejes hay un error, como lo hubo cuando Argentina en la crisis de los derivados financieros dijo, nosotros estamos blindados.
Porque en realidad Argentina dijo eso y al año siguiente tuvimos problemas. Voy a repetir un chiste que siempre hago, pero a mí me parece que es bueno. Que decir que no me iba a pasar nada porque estábamos aislados del mercado financiero internacional es como mi vecino en Ascochinga que cuando el incendio dijo yo estoy tranquilo porque mi casa me la quemó el año pasado. De manera tal que ese discurso oficial llevó a un diagnóstico equivocado que tuvo consecuencias sobre la evolución de la economía. Entonces lo primero que me gustaría mostrarles unos números más o menos rápidos sobre la economía mundial, es decir, sobre esto de que hay crisis en el mundo, o que se nos ha venido el mundo encima, o cosas por el estilo. Miren, ese número es como cambió, cuál es la tasa de variación anual del Producto Bruto a precios constantes de distintos lugares. Ahí está la crisis de los derivados financieros, ahí es donde nosotros creíamos que estábamos blindados, casi todos los países, excepción hecha de los emergentes, que está fuertemente sesgado por el comportamiento de China, esa fue la crisis, ¿no? Sin embargo, si uno mira esa magnitud de crisis con la situación actual, estos datos son los mismos datos que usó el ministro en el Consejo, que son los datos del Outlook del Fondo Monetario Internacional de abril de este año, actualizado a julio. Bueno, claramente la crisis hoy es menos que lo que fue la crisis de los derivados financieros. Claramente el capitalismo con dificultades, no en todas las zonas iguales, obviamente si ustedes ven la Unión Europea las proyecciones son más bajas obviamente que las de los emergentes, pero digo, va saliendo de la crisis. Si uno se fija y lo mira por países, es cierto que Estados Unidos no sale tan rápido, pero también es cierto que comparado con lo que fue el 2009, y digo Estados Unidos porque es más del 20% del Producto Mundial, con el 2009 el mundo está claramente mejor, de que es verdad que se desacelera el crecimiento de los emergentes. Y bueno, podríamos ver también aquel caso de Argentina para verlo con los vecinos. Esta es la situación, esta Argentina que pensábamos que estábamos blindados, nos caímos ahí, y esta es la situación hoy de las últimas estimaciones del fondo. Digo esto para decir, si uno tiene un diagnóstico equivocado de la crisis global, es altamente probable que se equivoque en el diseño de los instrumentos de política económica doméstica. Eso puede servir, decir que hay una gran crisis para justificar ciertos problemas, pero lo que está claro es que la mayoría de los problemas que tenemos deben depender de una cosa distinta de lo que muestran los gráficos, digamos, sobre la evolución mundial. Déjenme que ahora le muestre este dato. Esto es lo que exportamos, ¿no? Son los datos de exportaciones, de los 81.000 millones, llevamos en el 2013. Si lo vemos en porcentajes a eso, más o menos la mitad viene de complejos del sector agropecuario. Es decir, Argentina tiene un proceso, a pesar del crecimiento, que ha mostrado, digamos, hay una cierta ilusión sobre el proceso de sustitución y crecimiento de la industria, porque en realidad tenemos, ese es el dato de, al menos en materia de exportación, ¿no? Y fíjense esto, ese es el destino de las exportaciones. Nuestro principal cliente, que es Mercosur, el segundo que es Asia, bueno, básicamente China, el tercero es la Unión Europea y el cuarto que es el MAN. O sea que nos guste o no nos guste, digamos, un cuarto de las exportaciones argentinas son de complejo soja. Y seguramente eso explica buena parte de nuestro comportamiento y nuestro crecimiento dinámico de la última década, ¿no? Y si nos fijamos, de lo de soja, 46% va al este asiático, es decir, básicamente China. Ese es un dato objetivo. Me gustaría mostrarles una cosita de Córdoba. Esto es Córdoba. Estas son las exportaciones del año pasado. Fíjense, ahí está Brasil. Nosotros generamos como exportación el 20% de los dólares de las exportaciones de Córdoba son de Brasil y el 10% son de China. Ahora, obviamente, Brasil, ese 20% lo generamos con el 4% digamos, de volumen físico, mientras que China, el 10% lo generamos con el 10%, y eso básicamente es porque, bueno, el valor de tonelada exportada a Brasil, obviamente, es más alto que el valor de tonelada exportada a China, ¿no? De todos modos, 30% de las exportaciones de Córdoba son Brasil y China. Nos guste o no nos guste, por eso es que nos preocupa tanto. Acá hay gente vinculada a la metalmecánica que sabe que cuando en Brasil hay dificultades empezamos a sentirla fuertemente. Digamos, esto era para
simplemente para presentar como contexto. Déjenme que hable ahora del modelo, ¿no? Acá hay varios economistas, está Alfredo Schlaré, hay varios, está Gastón. Nosotros en economía no le llamamos modelo a lo que le decimos modelo a través de los medios. En economía le llamamos modelo a un proceso por el cual se hace una abstracción teórica y se trata de representar la realidad a partir de determinados supuestos. Entonces hay un modelo keynesiano, un modelo monetarista, un modelo... Nosotros nos hemos acostumbrado últimamente que el modelo es la política económica. En Argentina, cuando uno dice, ¿cuál es el modelo? Dicen, bueno, es el diseño de política económica del gobierno del presidente Kirchner y su sucesión de la presidenta Fernández. Ahora, ¿cómo evolucionó eso? Este dato, claro, evolucionó de tener superávit energético a tener déficit. Ahí está el dato a junio, un déficit energético importante, es un problema grave. ¿Por qué muestro este primero? Porque para resolver eso hacen falta dólares. Y porque en la coyuntura actual está claro que el dólar es un problema para la Argentina. Esa superávit energético fue una fortaleza que tuvo el crecimiento de la economía argentina hasta 2011. 2011 en adelante entró en déficit, cada vez creciente. Cada vez eso que le llaman la factura, digamos, energética es más alta. Otra de las fortalezas del modelo era que crecían mucho las reservas internacionales, que también tiene que ver con el dólar. Entonces, si ustedes se fijan ahí, esa es la evolución de las reservas internacionales hasta junio de este año, después vemos datos más actuales. Obviamente, acá ustedes pueden ver por qué se puso la restricción a la compra de moneda extranjera. Yo siempre suelo hacer la figura de que me imagino que el gabinete económico se junta en el auditorio del Ministerio de Economía y dice, tenemos problemas, se nos están cayendo las reservas. Entonces levantó la mano Echegaray y dijo, ay, los muchachos de AFIP tienen un programita que si lo ponemos en funcionamiento, controlamos la situación fiscal del que quiere comprar, tiene la ventaja además que el administrador del sistema a las 11:30 de la mañana puede tocar y decir inconsistencia de ingresos para todo el mundo y no se van a ir las divisas. Eso en realidad funcionó una semana, como ustedes ven, después de que se puso la restricción de la compra de moneda extranjera, las reservas siguieron cayendo. La semana siguiente a que se puso la restricción, alguna gente eso le llama seco, a mí esa palabra no me gusta, pero después que se puso la restricción, a la semana siguiente se seguían cayendo las reservas. Se volvió a preguntar y levantó la mano Mercedes Marcó del Pony y dijo, mire, se van las reservas. ¿Y por qué se van? Porque la gente sacaba los depósitos en dólares. Y cuando sacan los depósitos en dólares, hay una parte de los depósitos en dólares que es el encaje en el central que forma parte de las reservas. Eso tiene que ver con que la economía es un sistema, es decir, las medidas aisladas tienen efectos sobre otras variables que hay que tener cierto cuidado. Y eso fue lo que lo llevó el gobierno, después del fracaso de contener ahí la inflación, a lo que algunos juzgaron como una medida ortodoxa. La palabra ortodoxa es extraña, digamos, es difícil saber qué es lo que es un ortodoxo. Lo que sí es fácil de ver es que cuando venían perdiendo reserva, lo que hizo el gobierno fue devaluar, quizás en el lenguaje de Capitanich, fue permitir que las variables se alineen de una manera que sea consistente con un modelo de inclusión productiva, no sé cuál. Lo concreto es que devaluaron, pero el Banco Central a las 10 de la mañana dijo, nos van a llevar puestos, le deben haber dicho el presidente central, y dijo, bueno, no entramos más al mercado y que se vaya el dólar un poco para arriba. Y para que ese dólar que se va para arriba lo podamos sostener y quebrar las expectativas inflacionarias, vamos a hacer otras cosas. Subieron 10 puntos la tasa de interés, lo cual fue... Y eso significó una contracción grande, porque la sube de tasa de interés obviamente fue a través de la colocación del EVAX, ese título que le coloca el Banco Central para sacar dinero. Y bueno, y lograron estabilizarlo y de hecho se recuperó un poquito. Ahora, ¿por qué pasaba eso? Bueno, eso pasaba, este es el tipo de cambio multilateral. Ustedes recordarán que Argentina, durante un tiempo, estaba muy contento porque teníamos un tipo de cambio que le llamábamos competitivo, ese periodo. Ahí está, esto es diciembre del 2001, igual a 100, esa es la devaluación. Esto es lo que los economistas llaman overshooting, quiere decir que saltó demasiado en realidad, pero queda mejor decir overshooting. Y acá es el tipo de cambio. Ese tipo de cambio es el que explica el aumento de la reserva, el crecimiento de la actividad industrial, etc., ¿no? Bueno, eso funcionó. ¿Hasta cuándo funcionó? Esto que está acá dividido, permítame que haga una breve explicación. El tipo de cambio multilateral que calcula el Banco Central es este que está acá en negro. ¿Qué es lo que es?
Bueno, es considerar el tipo de cambio nominal, impactarlo por la inflación del país e impactarlo por la inflación correspondiente al país en el cual se está comparando el tipo de cambio, ¿no? Bueno, este es el que calcula el Banco Central. Ahora, ¿qué pasó? En enero del 2007, el INDEC resolvió un cambio en la forma de capturar la información de, primero, de medicinas prepaga y turismo, y a partir de allí perdió credibilidad el índice de precio del consumidor. Entonces, ese nuevo índice, ¿por qué acá está corregido? Esto está corregido, y les explico, este es el dato del Banco Central. Ahora, cuando el Banco Central hace este dato, está tomando en cuenta el índice morenizado, digamos, ¿no? El índice del INDEC. Acá yo lo he corregido tomando el promedio de las provincias. ¿Por qué? Porque algunas provincias siguieron publicando el índice, que era más alto que el índice del INDEC, obviamente. Y aunque son oficiales, no es el INDEC, por eso lo aclaro, ¿no? Podría haber tomado otro, podría haber tomado el índice Congreso, que no lo tomé porque yo no conozco la metodología de la consultora. Podría haber tomado el índice barrial de precios, acá está Pablo Gallo y Alfredo Solaret. Lo podría haber tomado también, para algún que sí conozco la metodología, que es muy seria, pero me parecía más interesante para estos fines, si estuviera hablando de salario probablemente tomaría el índice barrial de precios, pero para estos fines me parecía interesante tomar los índices de la provincia. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está una pequeña subidita que es la de enero, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que no estamos como en el 2001, diciembre, cuando estalló la competitividad. No estamos ahí, estamos más altos. Ahora, claramente estamos por debajo, 30% más o menos, el pico por ciento, de lo que era el tipo de cambio competitivo, que era una fortaleza del modelo económico. Entonces, el tipo de cambio que era una fortaleza no está más, el superávit energético no está más, que es otra fortaleza que había, las reservas, a consecuencia de esto, dejan de crecer y empieza a haber necesidad de medidas extremas para tratar de proteger la reserva, y a su vez la economía pasa de una situación de superávit fiscal a una situación de déficit fiscal, y acá nos está puesto el 2014 en el cual se les ha disparado más aún el déficit fiscal. Entonces digo, si uno le saca, yo suelo decir esto que es como un trípode, si primero una patita que es el déficit fiscal se cae, después se me cae el tipo de cambio competitivo, después se me cae la fortaleza del sector externo, claramente el modelo no existe más, es una ilusión, hay otra cosa. Lo que hizo el gobierno fue ajustar en enero, pero claramente la devaluación, y más el esfuerzo que hizo en materia de tasas de interés, etc., obviamente si no resuelve el frente fiscal, lo que ocurre es que el ajuste para sostener el tipo de cambio se hace sobre el sector privado vía tasas de interés, eso es obvio. Y eso pega mucho sobre el nivel de actividad, que es una cosa que al gobierno obviamente le preocupa, porque el gobierno siempre estaba preocupado de decir no hay que enfriar la economía. Sin embargo, las decisiones de enero, subir 10 puntos la tasa de interés, es casi llevarnos, digo yo, a la era de hielo. Fíjense esto, ¿cómo estábamos antes de la decisión de la Corte de los Estados Unidos? Después vino esta otra situación. Si uno mira inflación y mira algunos indicadores de nivel de actividad, esa es la inflación. Acá, esa inflación que ustedes ven ahí es la inflación promedio de las provincias, que le digo. Esta es la inflación de Moreno. Aun cuando uno considere los datos oficiales, obviamente Argentina, que digamos, ha tenido una inflación claramente más alta que algunos de los vecinos, ¿no? En América, solamente Venezuela tiene una tasa de inflación más alta que la Argentina. No está puesto ahí, yo siempre suelo decir en broma, no le he puesto porque me saldría por acá. La tasa de inflación de Venezuela caería más o menos. Este es un problema que surgimos. Yo creo que el gobierno tuvo dos problemas graves. Uno que no entendió, y creo que hoy no entiende bien, cuál es la situación del capitalismo mundial, y el otro que subestimó el efecto de la inflación. Y ese efecto de la inflación subestimado le trajo problemas sobre el tipo de cambio, y eso le trae problemas sobre la situación del sector externo, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes aquí está, eso que dice EMAE, es el estimador de la actividad económica
Y acá está calculado cada trimestre respecto del anterior. Ahí está, tercero del 2013, la economía entró en contracción. El EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, es un buen predictor, digamos, del Producto Bruto Interno. O sea que generalmente se lo usa porque se dispone más rápidamente de eso. Si uno toma industria solamente, es decir, eso que se llama EMI, estimador mensual de la actividad industrial, ahí vemos que ya 2012 la industria había entrado en contracción, 2013 siguió en contracción y 2014 ya vamos a ver unos números más, ¿no? Esa es la tasa de crecimiento de cada año en relación al año anterior. Bueno, y esto es trimestral, para verlo un poco más detalladamente. Ahí tenemos cómo desde 2013 viene cayendo el nivel de actividad hasta ahí, hasta el segundo trimestre del año 2014 en relación al trimestre anterior. Me gustaría mostrarle unos datos, que estos sí no son oficiales, son los datos de Fiel, que salieron en julio, pero que muestran básicamente lo mismo. Este es el índice de producción industrial desestacionalizado, es decir, sacado el efecto de estacionalidad que tiene, porque es un primer trimestre, etc. Y ahí tenemos la caída. Acá le ha dado, en los datos provisorios le da como un, digamos, más o menos estancado en el segundo, pero ahí tenemos la caída de la actividad industrial. Si uno eso lo mira ahora comparando ya, porque esto que veíamos anterior en relación al trimestre anterior, esto es en relación al año anterior, dividido para tener una idea entre los bienes de consumo no durable, que es la amarillita, los bienes de consumo durable, que es esta roja. Parece razonable que la gente primero deja de consumir los durables. Estos son los bienes de uso intermedio, es decir, insumos industriales, y estos son los bienes de capital. Bueno, claramente la economía argentina entró en una situación de recesión explicable no solamente por las medidas de política económica, sino porque ya venía aún antes de enero con ese problema. Las medidas que tomó el gobierno ante la turbulencia cambiaria profundizaron esa situación. Rápidamente les digo, por sectores, ahí tienen el ranking de variaciones, y ahí tienen este dato de Fiel, automotores que nos interesan. Este es el dato de los 7 primeros meses de 2004 con relación al 2013. Del 2014 con relación al 2013. Digo, esta situación de la economía antes de la situación que se planteó con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de no escuchar el caso. Hasta ese momento me parece que todos veníamos pensando, el gobierno también, que la Corte podía llegar a tratarlo, con lo cual el tema se iba hasta 2015 o 2016, o le pedía un informe al Procurador del Tesoro de los Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno había manifestado que le preocupaban esos temas, de manera tal que parecía razonable que no iba a ser un problema urgente. Mientras tanto, sabiendo de la situación que tenían las necesidades de financiamiento de la Argentina había tomado algunas medidas, como fue resolver el caso del prejuicio que no había pagado en el CIADI, como fue sacar el nuevo índice de precios para que el Fondo Monetario no pusiera más una nota aclaratoria cada vez que ponía el índice de precios de Argentina. Fue al Club de París y arregló pagar la deuda del Club de París, etc. Parecía que todo eso acomodaba digamos, la dirección de la política económica a la búsqueda de financiamiento. Bueno, en realidad, cuando estábamos en eso, acá voy a decir esto de... Digo, en mi casa cuando yo era chico había un dicho que no me animo a repetir básico que tenía que ver con mi abuelita, que decía, bueno, sobre que éramos pocos, la abuelita, bueno, había sido mamá. Bueno, yo lo he cambiado un poco, porque además es una exigencia casi integral en el mundo académico. Entonces apareció el abuelo, ¿no? La decisión de la Corte de los Estados Unidos de no escuchar el caso argentino adelantó todo ese tiempo de una manera notable. Digo, ahí, más allá de que ustedes vieron que se van poniendo de moda cosas, ahora todo el mundo sabe de hold up, todo el mundo sabe de cross default, todo el mundo sabe todo el mundo sabe. En Argentina somos así, en una época sabíamos de riesgo. Exacto. Salíamos a la mañana, temperatura 18, sensación térmica 24. Frío país 787. Curso
Y quedó, digamos, atrapado en que esto de que la sentencia quedaba firme, porque en realidad la sentencia que tiene más de 2 años, estaba avalada por un fallo en contra de la Corte de Apelación, y después la Suprema Corte dijo, no escuchó el caso. Quizás también ahí el gobierno pensó que la justicia de Estados Unidos es más permeable de lo que es a las influencias que pueda tener la estructura del poder político, en fin. Lo concreto es que se fueron cayendo distintas opciones, que los bancos privados compraran el juicio, que lo hiciera la banca internacional, etcétera, etcétera. Y ahora el gobierno decidió mandar un proyecto sobre deuda. ¿Por qué? Ese proyecto sobre deuda, en realidad, más allá del destino final que tenga, que va a ser aprobado seguramente, en el segundo párrafo de la exposición de motivos dice que Argentina va a eludir la sentencia. Digo, no discutamos, la sentencia está mal, la interpretación del paro y paso es un disparate, el abuelo está grande, cualquier cosa. Ahora, Argentina manda un proyecto de ley del Poder Ejecutivo diciendo, ahí está, que se ha visto bloqueado por cosas ilegítimas e ilegales que ha hecho el señor Griesa. Lo que está diciendo, ahí estoy mandando esto porque voy a eludir la sentencia. Uno puede estar de acuerdo o no, que hay que eludirla. Quizás todos estamos de acuerdo en que no se puede pagar. Ahora, que hay que eludirla, el gobierno ya decidió eso. Y planteó algunas opciones que me parece, bueno, esto es una cosa opinable, a mí me parece que es bastante poco probable de que terminen bien. Es decir, que tengan éxito. ¿En qué sentido? El proyecto, que tiene unos 15 artículos, da una opción para los títulos reestructurados, es decir, los que entraron en el 2005 y los que entraron en el 2010, le da como opción, dice, bueno, voy a poner un nuevo agente pagador, que es Nación Fideicomiso, pero a su vez los tenedores, obviamente, por el prospecto pueden elegir otro agente, se tienen que juntar y con una mayoría grabada le cambian el agente. Ahora, la pregunta es si hay algún estímulo para que vengan a cobrar este agente pagador. Aquí hay además un problema legal. Dijo bien la presidenta y el ministro de que Argentina puede cambiar el agente pagador. Eso es cierto. Lo que no dijo es que en realidad se puede cambiar, pero que el agente pagador tiene que reunir ciertos requisitos que no reúne Nación. Entre otros, porque en el mismo prospecto dice que el agente pagador tiene que tener domicilio en el barrio de Manhattan, Nueva York. De manera tal que es probable que haya dificultades con los tenedores para hacerse o no de la posibilidad de seguir cobrando. Y si hubiera esas dificultades, estaríamos en problema en el sentido que tendríamos alguna gente que quedaría, con las cuales Argentina quedaría en default o que quedarían fuera de la posibilidad de esta especie de nuevo canje que significa el cambio del agente fiduciario. Y en relación a los holdout, básicamente lo que ha dicho es que reabre el canje. Yo no estoy muy seguro de que hiciera falta, porque había ciertas facultades ya desde el año pasado para hacerlo, pero bueno, no importa. El estímulo que le da es que dice, voy a abrir una cuenta, y en esa cuenta yo lo que voy a hacer va a ser ponerle la plata como si usted hubiera aceptado el canje. La pregunta es cuál es el estímulo para que haga eso alguien que ya no aceptó el canje, y sobre todo ese pequeño porcentaje dentro de los holdouts, que además tiene una sentencia firme, es más complicado pensar. Digo como resumen de esto, como resumen de esto digo, la decisión que ha tomado la Argentina, que es una decisión complicada, es altamente probable, digamos, hay un hecho objetivo. Argentina no va a tener la posibilidad de financiamiento que a lo mejor el gobierno pensaba tener en un segundo semestre, que claramente va a ser peor que el primero. Ahora, esta irrupción de este problema lo agrava un poco a eso, y además existe la posibilidad de que haya algunas consecuencias, digamos, de naturaleza judicial que todavía no podemos evaluar bien. Por ejemplo, cuando se resuelve quitarle digamos, o sacarlo como agente pagador al banco New York Mellon, en realidad puede haber una discusión respecto de que ese banco le puede llegar a hacer un juicio a la Argentina, porque dentro de las razones para rescindir el contrato, digamos, es raro que uno le diga, usted incumplió, y él va a decir, yo incumplí porque el abuelo me dijo que yo no podía pagarle a los tenedores de títulos. Y además, porque la mayoría de los bancos, en realidad, tienen cierto temor de tener un conflicto en sede de Nueva York, porque eso les puede significar alguna dificultad para operar en Nueva York, que es el centro financiero más importante del mundo. Dicen los financistas, el más eficiente porque es el más barato, pero está claro que es el más importante del mundo. Entonces, va a ser complicado convencer a las entidades que se involucren
en esta estrategia que tiene Argentina, de manera tal que a mí me parece que vamos a seguir así en este clima complejo. Hay quienes creen que en enero el gobierno, una vez que haya desaparecido el riesgo que el gobierno planteó que existía por la cláusula Rufo, esa del acreedor, digamos, el más favorecido, y que allí retomaría algo, parece poco probable. Me parece a mí poco probable que el gobierno en enero cambie, porque en realidad eso iría en contra de lo que dice la larga exposición de motivos que hay en el proyecto. De manera tal que es probable que sigamos en esa situación, a menos que Argentina consiguiera abrir alguna vía de financiamiento, que no se me ocurre exactamente cuál podría ser, fuera de lo que es el sistema financiero internacional, ¿no? Eso nos va a poner en una situación de mayor incertidumbre. Ustedes dirán, bueno, más de la que tenemos hoy, sí, probablemente más. Pero ya todas las mañanas vamos como orejeando el diario a ver qué novedad hay, ¿no? Se me ocurre que vamos a tener nuevas turbulencias cambiarias. Hace algunos meses, después de la devaluación, yo decía en broma que el 17 de agosto, cuando recordáramos a San Martín, íbamos a estar hablando de nuevo más del tipo de cambio que de San Martín. Y un empresario, que está acá, no lo voy a nombrar porque no se sienta mal, me habló por teléfono y me dijo, te equivocaste, no llegamos al 17 de agosto, porque en realidad el conflicto cambiario empezó a ser muy evidente antes del 17 de agosto. Con una tasa de inflación alta, no sé cuánto, hay gente que dice 40, no sé, la verdad que no sé cuánto, pero claramente una tasa de inflación muy elevada, y eso de nuevo genera dificultades cambiarias, con una pérdida de dinamismo económico y además con una exacerbación natural de la puja distributiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habrá sindicatos que dicen tenemos que reabrir las paritarias, en fin, eso necesariamente va a ocurrir. Y bueno, ustedes miran, me vino a arruinar el desayuno, pero como yo creo que todas estas cosas ustedes ya las saben, en realidad lo único que he hecho ha sido ordenarlas de una manera para exponerlas. Y afortunadamente la licenciada Isul después le va a levantar un poco el ánimo planteando de que es posible diseñar instrumentos que traten de morigerar la situación que tiene la industria de género. Gracias. Ahora invitamos a los presentes a hacer las consultas o preguntas que consideren pertinentes. Estaba calladito. Otro tema, como decía Graglia, el tema de la urgencia, ¿no? La urgencia industrial no es la misma que la urgencia de los políticos. Y no te olvides que los empleados públicos no están en crisis porque cobran todos los meses y nadie los puede presionar, ni echar, ni suspender. Entonces las situaciones son distintas. Y tercero, si hay alguna gestión a nivel nacional, porque el 90% de la carga impositiva viene de nivel nacional. Pagamos anticipo de ganancia cuando estamos perdiendo plata, las cargas sociales las dejamos de pagar un mes, al otro mes nos pintan los dedos a todos. Si hay alguna gestión a nivel nacional sobre la presión tributaria hacia el sector en crisis. Bien, ingeniero Requia. Las gestiones que hicimos a nivel nacional fue reunirnos con la ministra de Industria de la Nación. El tema tributario se lo planteamos a ella en su momento cuando estuvimos con el senador Cuey y el legislador Clavijo. Como primera medida le planteamos, aunque sea, volvamos al plan de mis facilidades de AFIP, porque de alguna manera ayudaba a las pymes a pagar en cuotas, y también le planteamos la alta presión tributaria y sobre todo la alta presión tributaria que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ella, como representante máximo de la industria del país, la respuesta que nos dio fue que lo tendríamos que hablar ese tema con la máxima autoridad de AFIP, no con ella, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, no del Ministerio de Industria de la Nación. Por lo cual lo que hicimos fue tramitar una reunión con las autoridades de economía a nivel nacional. Esa reunión todavía no se ha podido concretar porque también los tiempos de los funcionarios nacionales lamentablemente tienen agendas bastante cargadas, por lo tanto todavía no se ha concretado esa reunión, pero sin duda
compartimos totalmente lo que usted acaba de decir, porque lo que mejor le vendría a la industria en crisis en este momento es disminuir la presión fiscal, como hizo en su momento la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuando Brasil atravesaba un momento muy parecido al que tenemos nosotros en este momento. La presidenta se reunió con los empresarios, le dijo, bueno, díganme ustedes, ¿qué quieren que haga? Y los empresarios le dijeron, bajen los impuestos y compren Brasil. Entonces acá el sector productivo de Argentina y de Córdoba dice lo mismo, bajen los impuestos y cómprennos a nosotros, que el gobierno, tanto nacional como provincial, deje de importar productos industriales y realmente se fabrican acá. O sea que sería la mejor opción y por supuesto que agradecemos muchísimo su participación y sugerencia. Vamos a seguir en ese camino. Bueno, ante todo, gracias Nancy por esta convocatoria, la verdad que muy valiosa, no solamente discutir el proyecto, sino juntarnos y tener esta instancia de diálogo, que es la que siempre intentas imponer desde que te he conocido y que estás presidiendo esta comisión, siempre tratando de encontrar efectivas soluciones. Soy consciente y testigo del esfuerzo que se hace para que quienes tienen realmente la herramienta del Estado para tomar algunas decisiones que nosotros sugerimos, finalmente presten atención a un reclamo y tomen una postura concreta. Desde el radicalismo acompañamos no solamente la iniciativa que hoy expone Nancy, sino que venimos acompañando una serie de instrumentos que pueden ser unos o pueden ser otros. Acá en este proyecto yo creo que se abarcan distintas iniciativas que desagregadamente en el tiempo fuimos impulsando indistintamente, a veces el bloque del Frente Cívico, a veces el radicalismo, a veces la iniciativa de uno, a veces de forma conjunta, pero que yo creo que tienen el marco conceptual de pedirle al gobierno de la provincia que se involucre más fehacientemente en la problemática y en la crisis. Honestamente, y sin hacer una politiquería barata, observamos que el gobierno en esta crisis probablemente no tuvo la misma actitud en la crisis del 2009. Observamos que en esta crisis ha optado por una solución más bien desde la perspectiva de las tácticas político-electorales que soluciones de políticas públicas efectivas. Honestamente observamos que desde el gobierno provincial más bien se busca simplemente correrse un costado y señalar todas las verdaderas y legítimas responsabilidades que están, y seguramente son las principales, más trascendentales en el gobierno nacional. Pero no vemos un accionar positivo con una serie de herramientas de las que disponen ellos, autónomamente del Estado provincial, para encauzar o paliar, mientras tanto, una crisis que está afectando fuertemente el sector de ustedes, pero fundamentalmente toda la provincia, y principalmente afectando el empleo. Realmente creemos que Córdoba se ha vuelto una provincia muy cara para el sector industrial y para toda la actividad productiva, está en el top 5 de las provincias con mayor presión tributaria del país, y creemos que sí, la responsabilidad de este gobierno provincial autónoma e indelegable, que es la realización de infraestructura, es una de las cuentas pendientes más grandes de esta provincia. No hay infraestructura vial adecuada, no se aprovechó un proceso de crecimiento de 10 años sostenido para que la tengamos, no tenemos la infraestructura gasífera, tenemos menos hogares conectados al gas natural por red que los que tiene la ciudad de Buenos Aires, obviamente, pero que los que tiene la provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, San Luis. Nos parece que las líneas crediticias del Banco de la Provincia de Córdoba no han tenido un objetivo principal de impulsar la producción. Entonces, en definitiva, el acompañamiento del radicalismo es en estas herramientas y en una serie de herramientas que busquen llamar la atención al gobierno provincial para que finalmente aborde el proceso de crisis con políticas concretas que pueda adoptar desde la provincia y no simplemente desde la perspectiva, digamos, del fogoneo político electoral, visualizando las responsabilidades en el gobierno nacional. Muchísimas gracias, legislador de Loredo. Bueno, mi nombre es Santiago Clavijo, soy legislador del Frente Cívico y voy a decir algo cortito y decir que es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Pero los bloques que estamos acá, lo que podemos hacer es esto que se ha presentado. Referido a este tema de los tiempos y cómo se aprueba esto. Los bloques que estamos acá no somos el que corta la pizza, o sea, el que corta la pizza es Unión por Córdoba. Y la presión para que esto se discute tiene que venir del sector, o sea, no tiene que venir de otro lado. Acá estamos viviendo en los últimos meses, en el último año, situaciones de empresas no que cierran, que se van a otras provincias. Lo cual, desde cierto punto de vista, es más grave aún. Por esto que decía recién Rodrigo del costo Córdoba.
Nancy decía que una alternativa de este tipo es el 14% de lo que está presupuestado en publicidad. Yo les tiro otro número, es el 2% de los ingresos no impositivos que tiene la provincia, el 2% de los ingresos que tiene por todas las tasas que ha venido creando en estos años, que cuando uno les pregunta y uno los aprieta, no saben explicar ni en qué la gastan. Es decir, esto no es un problema de plata, no es un problema económico para la provincia. El tema es quién presiona. Porque así como los gremios presionan para lo de ellos, y bueno, será el sector el que tiene que presionar para que estas cosas se discutan y salgan adelante. Por eso digo que es políticamente incorrecto lo que les estoy diciendo a ustedes, pero esta es la realidad. O sea, les mentiríamos si les dijéramos que nosotros presentando un proyecto vamos a cambiar la realidad que se vive en Córdoba. Lo nuestro es abrir la discusión y presentar un instrumento. Ahora, son ustedes los que tienen que presionar al gobierno y sabrán cómo hacerlo, y si están apurados sabrán en qué tiempo tienen que hacerlo. Pero la solución para que estas cosas se discutan tiene que salir de ustedes. Muchas gracias, legislador Clavijo. Gracias, Nancy. Hola. Sí. Hola. Nancy Lizul, licenciada en Administración de Empresa, miembro del bloque del Frente Cívico, presidente de la Comisión de Industria y Minería de la Legislatura de Córdoba, miembro titular de las comisiones de Pymes, Economía, Presupuesto y Hacienda, Comisión Parlamentaria Región Centro, Comisión de Promoción y Desarrollo de Comunidades Regionales, integrante de una pequeña industria de Córdoba y ex miembro de la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba. La legisladora va a presentar el proyecto de ley de fortalecimiento industrial. Muchas gracias, Noelia. Gracias a todos por estar presentes aquí, dándole la bienvenida a la Semana Industrial. Mañana 2 de septiembre es el Día de la Industria, y si bien desde principios de este año 2014 estamos atravesando en el sector industrial un momento de debilitamiento industrial, productivo a nivel nacional, y obviamente en Córdoba no somos la excepción, o sea que también venimos observando la complicación de la industria de Córdoba. Se nos ocurrió en el seno de la Comisión de Industria de la Legislatura hacer este evento que titulamos Desayuno Industrial, y nos pareció muy oportuno invitar al licenciado Alfredo Blanco para que haga un análisis macroeconómico, como para saber, dicho en boca de un economista de alto prestigio de nuestra provincia, dónde estamos parados como país y como provincia en este momento, en el año 2014. Por lo tanto, agradezco a todos los empresarios, a los directivos de las cámaras industriales y sobre todo a los legisladores, que Noelia ya los nombró a todos, los legisladores, bueno, la presidenta de mi bloque del Frente Cívico, el vicepresidente Clavijo también del Frente Cívico, García Elorrio de Encuentro Vecinal, Agosti del Boca Frente Cívico, y el bloque de la UCR, que nos viene acompañando en la Comisión de Industria. Tratamos de trabajar codo a codo con el legislador Brouwer de CONI, siempre compartimos proyectos, y lo que priorizamos en la Comisión de Industria es la política industrial de la provincia de Córdoba, dejando de lado las cuestiones políticas partidarias para trabajar en pos de la industria. También les quiero manifestar que hemos invitado a los legisladores del bloque de Unión por Córdoba, del oficialismo, a esta reunión. No ha venido ninguno, pero siempre nuestro perfil es de apertura, democrático e inclusivo y no exclusivo. Por lo tanto, tratamos que este sea un encuentro agradable entre el sector público, el sector privado y el sector académico. Ahora sí, entramos de lleno en el proyecto, que un dato muy significativo que les quiero comentar es que está acompañado por 5 bloques políticos partidarios, si bien nace del Frente Cívico, pero es acompañado por la UCR, por Encuentro Vecinal, por el socialismo y por un legislador del bloque de Unión por Córdoba. En total lo firmamos 16 legisladores a este proyecto de ley. Como para hacer un poquito de historia en lo que es nuestro trabajo en la temática impositiva en la legislatura de Córdoba, aquí hicimos una breve síntesis de los proyectos de ley que hemos presentado desde el año 2008, 2009, 2010, 2013
y 2013 con respecto a la disminución de la presión tributaria para el sector industrial y productivo. Porque, como ustedes bien saben y ustedes bien recuerdan, la industria de la provincia de Córdoba y la industria de todo el país históricamente ha estado exenta de los ingresos brutos porque se considera un impuesto totalmente distorsivo y regresivo, por lo cual el impuesto debiera ser aplicado solamente al final de la cadena de comercialización en el sector comercial, no así en el sector industrial. Nuestra provincia ha estado exenta durante muchísimos años, hasta el año 2008, que lamentablemente por una decisión política del anterior gobernador se reinstaló el impuesto a los ingresos brutos al sector industrial. En este momento tenemos una base de 36 millones de facturación anual. ¿Qué quiere decir? Que aquella industria pyme que facture más de 36 millones por año debe pagar el 0,5% de impuesto a los ingresos brutos, lo cual sostenemos que permanentemente está situando a la provincia de Córdoba en desventaja competitiva y comparativa con el resto de la región centro y el resto del país. Por eso volvemos a insistir una vez más en volver a la exención en el impuesto a los ingresos brutos, como teníamos en el año 2008. Esto es como para situarnos qué porcentaje ocupa la industria de la provincia de Córdoba. En el primer gráfico podemos observar que de un total de 33.429 empresas dentro de la provincia de Córdoba, 6.025 son industrias. Esto nos habla que el 18% de las empresas de la provincia de Córdoba son industrias. Por otro lado, si tomamos esas 6.025 industrias, tenemos que 5.618 son pymes, son pequeñas y medianas industrias, y 407 son grandes. O sea que el 93% de las industrias de Córdoba son pequeñas y medianas industrias. Este es el eslabón más débil, más desprotegido por parte del Estado, por lo cual es el eslabón que a nosotros nos parece que debemos proteger y debemos defender, porque son las pequeñas y medianas industrias las que nacieron en Córdoba, las que dan empleo en Córdoba, las que no se van de Córdoba y las que generan la mayor cantidad de empleo y el mayor entramado productivo, justamente las pequeñas y medianas industrias. Si tomamos la composición del Producto Bruto Geográfico de Córdoba, según la Secretaría de Industria de la provincia de Córdoba, tenemos que la industria ocupa el 16% del Producto Bruto Geográfico en nuestra provincia, año 2012. Por otro lado, si vamos a la composición del empleo privado registrado en Córdoba por ramas de actividad, año 2013, tenemos que la industria genera el 21% de empleo privado en la provincia de Córdoba. También esta es la fuente del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación. Estos gráficos nos muestran la importancia del sector industrial dentro de la provincia de Córdoba. Como comentábamos hace un rato, venimos leyendo desde principios de este año, por lo que nos explicaba el licenciado Blanco, todas las decisiones que se tomaron a nivel nacional transformaron la actualidad, digamos, del sector industrial con graves problemas. Entonces aquí hicimos una síntesis de las distintas partes de prensa donde nos indican cómo cae la producción en la industria automotriz y sobre todo la industria metalmecánica, que sabemos que son las pequeñas y medianas industrias de origen local proveedoras de la industria automotriz. Por lo tanto, dentro de todas las ramas industriales, el más afectado sin duda es el sector metalúrgico, el sector metalmecánico. A raíz de esta situación de debilitamiento industrial y sobre todo metalmecánico, nosotros nos pareció oportuno realizar una serie de acciones con el sector público, ya que sabemos que las decisiones se toman siempre en el sector público, distintos niveles, nacional, provincial y municipal, pero las decisiones que se toman en el sector público repercuten directamente de manera negativa o positiva en el sector privado. Por lo cual mantuvimos distintas reuniones, aquí hicimos una síntesis,
Este trabajo lo comenzamos en el mes de marzo de este año, por lo tanto ya hace varios meses que venimos trabajando en el mismo sentido para lograr este objetivo, que es el fortalecimiento industrial. En el mes de... entonces dialogamos con legisladores oficialistas y del resto de los bloques parlamentarios entre marzo, abril y mayo de este año. Viajamos a Buenos Aires junto con el legislador Santiago Clavijo, que aquí está presente, y el senador Luis Juez. Se pidió una reunión con la ministra de Industria de la Nación, Deborah Georges. Estuvimos allá en mayo de este año con ella, justamente para solicitar información acerca de la crisis de la industria automotriz y qué medidas se iban a tomar desde el Poder Ejecutivo Nacional. Luego estuvimos aquí en Córdoba con los directivos del Ministerio de Industria de la provincia, tanto el ministro Yayora como el secretario Acosta. Estuvimos reunidos con el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia, Walter Sayén, y estuvimos reunidos con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, el Ettore, también recientemente en agosto de este año. Siempre cuando nosotros nos comunicamos con los distintos poderes ejecutivos y legislativos, lo que defendemos es la sustentabilidad del trabajador, de la pyme industrial que hoy está en riesgo. Entonces, para que el trabajador siga siendo trabajador y no sea un desempleado, tenemos que cuidar a la pyme y tenemos que cuidar a ese trabajador en este momento de debilitamiento industrial. Luego también recibimos la expresión del sector privado de distintas cámaras empresarias, que muchas están presentes en este momento. Los recibimos en la Comisión de Industria en la legislatura. Podemos observar en la primera foto cómo son los legisladores y el sector privado en la Comisión de Industria. Estuvimos junto con el legislador Brouwer de Koning, que también nos acompaña en Río Tercero, presentándolo en el Centro Comercial de Río Tercero, y estuvimos presentándolo en el sector más afectado de la industria de Córdoba, que es el sector metalúrgico, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba. Así como después de muchas reuniones y hablar y consensuar distintas formas de elaborar el proyecto, elaboramos este proyecto que denominamos Fortalecimiento Industrial. Lleva el número 14.707 L14, fue presentado en la legislatura y aquí tenemos todas las firmas del acompañamiento político partidario, como les decía, de los legisladores que aquí están presentes y otros legisladores que no han podido venir. Pero esto ha sido trabajado y consensuado justamente porque el objetivo nuestro es darle una herramienta que le sirva a la industria de Córdoba para mitigar los efectos de la crisis. La creación de un observatorio industrial de la provincia de Córdoba. Sabemos que la Cámara de Industriales Metalúrgicos maneja el Observatorio de la Actividad Industrial Metalúrgica. Casualmente agradecemos la presencia del licenciado Gastón Utrera, de la consultora Economic Trends, y lo vemos con muy buenos ojos a ese observatorio porque es un observatorio muy importante que los legisladores podemos hacer uso justamente para evaluar cómo está la industria metalúrgica de la provincia de Córdoba. En el resto de las ramas industriales nos estaría faltando un observatorio que sea más general de todas las ramas industriales, por lo cual nosotros sugerimos la creación de un observatorio dentro del Ministerio de Industria de la provincia que monitore la actividad de todas las ramas industriales y que sea un observatorio, digamos, compuesto por ambos poderes, ejecutivo y legislativo, entidades empresarias y entidades gremiales. Las funciones de este observatorio serían proponer al Poder Ejecutivo la declaración de emergencia, evaluar el estado de la crisis, evolución y proceso de recuperación, llevar un registro de afectados de esta crisis, realizar las gestiones ante instituciones públicas y privadas necesarias para fortalecer a las industrias debilitadas, coordinar con organismos oficiales medidas dirigidas a combatir las causas que afectan la industria. Dentro de este proyecto de ley de emergencia industrial y de fortalecimiento industrial, tenemos las definiciones. ¿Cuándo se considera que existe una emergencia industrial? Cuando por factores ajenos a la misma
la producción o la capacidad productiva de la empresa disminuye considerablemente, afectando la evolución de las actividades y obviamente el cumplimiento de las obligaciones crediticias, fiscales y salariales. Allí se define la emergencia industrial. El tiempo que este proyecto sugiere es por 180 días, prorrogable por igual periodo, o sea que podría llegar a un año. Hemos dividido en dos, la emergencia nivel 1 y la emergencia nivel 2. La emergencia nivel 1 sería aquellas industrias cuya facturación de los últimos 6 meses haya disminuido un 20% o más con respecto a igual periodo del año anterior. Nivel 1. Y nivel 2, las industrias cuya facturación haya disminuido en un 10% con respecto a igual periodo del año anterior. Aquí me permito hacer una aclaración de lo que es la disminución en las ventas de una industria. Es muy distinta a la disminución en las ventas de un comercio, porque sabemos que la industria tiene calzados sus costos operativos con la facturación. Esto quiere decir que en una situación macroeconómica, como nos explicaba el licenciado Blanco, cuando a una industria le disminuye de esta manera las ventas, difícilmente pueda hacer frente para pagar todos sus compromisos, todas sus obligaciones, porque justamente para lograr el equilibrio en la pyme industrial, las ventas se debieran mantener o por el contrario cada vez subir más para poder hacer frente a los costos. Entonces cuando hablamos de disminución de un 10%, tan solo de un 10%, para una industria es grave porque ya se complica el equilibrio de la industria y ya no puede hacer frente a cumplir sus compromisos. Lamentablemente, así es como después vemos que empiezan las suspensiones, los despidos y todo este tipo de decisiones antipáticas que toman muchas industrias, pero tampoco les quedan muchas opciones por hacer porque lamentablemente no están recibiendo ningún tipo de ayuda del Poder Ejecutivo Provincial. Ahora vamos a los beneficios. En cuanto a los beneficios que este fortalecimiento industrial prevé, tenemos 4 tipos de beneficios. Por un lado, tenemos el subsidio al empleo. El subsidio al empleo, si hacemos memoria, podemos recordar que, como lo hablamos con el legislador de Loredo en la Comisión de Industria, en el año 2009, el ex gobernador Schiaretti, a las empresas que estaban en procedimiento preventivo de crisis, les otorgó un subsidio de 800 pesos. Con eso ayudaban a sostener el empleo. Lamentablemente hoy no vemos que ese tipo de subsidio se esté aplicando y por eso lo sugerimos en este proyecto de ley. Porque sí sabemos que a nivel nacional sí se están empleando este tipo de subsidios por el REPRO, que el gobierno nacional colabora con un subsidio de 2.000 pesos por trabajador por mes. Por lo cual, simplemente lo que decimos en este punto es, fortalezcamos el empleo. Hagamos lo que hizo Córdoba en el 2009 y hagamos lo que está haciendo la Nación hoy en el 2014. Por lo cual establecimos un subsidio mensual de 2.000 pesos a los trabajadores de emergencia nivel 1 y de 1.000 pesos a los trabajadores de emergencia nivel 2. Estos montos, por supuesto que serían actualizables según la evolución de los salarios de cada actividad. O sea, lo que se pretende con este proyecto de ley es que el Poder Ejecutivo tenga una herramienta a partir de hoy. Y esa herramienta que le pueda utilizar en cada momento que la emergencia atraviese situaciones similares a la que atraviesa hoy. Por lo cual, estos montos después se debieran actualizar. Después tenemos los beneficios impositivos. Establecemos la exención de los impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos e inmobiliario. La exención en el pago de impuestos provinciales, los mismos ingresos brutos, sellos inmobiliarios, en un 50% a las empresas en emergencia 2 y en un 100% a las empresas en emergencia nivel 1. Por otro lado tenemos las medidas crediticias. Vemos con muy buenos ojos los créditos que ha lanzado el gobierno provincial para la compra de autos y motocicletas y los créditos de 20 cuotas con la tarjeta cordobesa para reactivar el sector comercial de la provincia de Córdoba. Todos esos créditos los saludamos, los vemos con muy buenos ojos,
pero sin embargo nos parece que al gobierno provincial le está faltando tener un Banco Córdoba más activo otorgando créditos para la producción, porque justamente lo que necesita el sector productivo en este momento es crédito para la producción. Eso es lo que sugerimos en nuestro proyecto de ley. Y por otro lado, también muy importante como beneficio, que se suspenden las ejecuciones fiscales a aquella pequeña industria que esté en emergencia. ¿Qué queremos decir con esto? Si el Banco Córdoba o la Dirección Provincial de Rentas tuviese que realizar alguna ejecución, mientras dure la emergencia, que sea como un paraguas protector para esa empresa para que no reciba ningún tipo de ejecución. Nos parece que de esta manera realmente el Estado de la provincia de Córdoba estaría acompañando con este tipo de medidas a preservar el empleo y a preservar la continuidad de las empresas, porque sabemos que lamentablemente hay muchas pequeñas y medianas empresas que en el año 2014 no solo que han despedido, suspendido, sino que también han solicitado la quiebra y en muchos casos ya hemos perdido empresas. Entonces lo que no podemos permitir como provincia es justamente perder empresas. Por el contrario, debiéramos retener las empresas que tenemos y favorecer la radicación de nuevas empresas para que realmente nuestra provincia adquiera un nivel superior de trabajo productivo y poder incluir a mayor cantidad de gente en el mercado laboral, privado, legal y con todo lo que un trabajador se merece. En este proyecto de ley, un artículo declara la emergencia industrial. Como en este momento coyuntural estamos en emergencia industrial, un artículo específicamente la declara la emergencia industrial de las pymes de actividad industrial en el ámbito de la provincia de Córdoba por el plazo de 6 meses. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, pero no todas las industrias de Córdoba están en emergencia industrial. Perfecto, nos alegra que así sea. ¿Por qué? Porque como nos mostró el licenciado Blanco, hay distintos sectores industriales y son muy heterogéneos entre sí y no están atravesando todos el mismo debilitamiento industrial. Como hemos visto, el más afectado es el automotriz y metalmecánico, pero esta herramienta solamente podría hacer uso a aquella industria que demuestre que está en emergencia. Aquella que no está en emergencia, la felicitamos, que siga produciendo, que siga generando empleo y seguramente esta herramienta no la va a necesitar. Como dijimos, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico-Tecnológico de Córdoba. Aquí nos pusimos a hacer números con respecto al costo de este proyecto. Por supuesto que el cálculo nuestro lo hacemos desde las ganas y desde la humildad y no pretendemos asemejarnos a ninguno de los economistas presentes que por supuesto que tienen todo nuestro respeto. Sí, hicimos este cálculo y lo hicimos chequear por uno de los economistas aquí presentes, pero por eso es que nos atrevemos a hablar del costo fiscal, porque sabemos que para el gobierno de la provincia de Córdoba es muy importante el costo de este proyecto. Así es que lo calculamos de esta manera. Por un lado tenemos la exención de los ingresos brutos a la industria. Recordemos que las micro y las pequeñas están exentas porque generalmente facturan menos de 36 millones por año, por lo cual estarían pagando en este momento ingresos brutos las medianas empresas que facturarían más de 36 millones. Según la CEPIME, la facturación promedio anual de una mediana empresa industrial es de 90 millones de pesos. Tomamos la alícuota en la provincia de Córdoba, que es de 0,5%, y partiendo desde el Observatorio de la Actividad Industrial Metalúrgica, nos decía que el 20% de las metalúrgicas de Córdoba tiene problemas, por lo cual ponderamos ese 20% al resto de las ramas industriales y el porcentaje se baja a un 12%. Calculando el 12% de las empresas con la facturación promedio y con la alícuota, nos daría un costo por los 6 meses que dure la emergencia apenas de 15 millones de pesos en este concepto. Por 6 meses, eximir de ingresos brutos a las medianas, que son las únicas que están pagando, 15 millones de pesos. Y por otro lado,
tenemos el subsidio al trabajador, que esto, como les decía anteriormente, es un punto muy importante para conservar el empleo. Sabemos que tenemos trabajadores industriales dentro de la provincia de Córdoba, son 44.257 trabajadores industriales y el 12% del total de los trabajadores industriales son 6.034 trabajadores los que estarían atravesando una situación de riesgo laboral. También, tomando como base el Observatorio de la Actividad Industrial Metalúrgica, ponderándolo al resto de los sectores, nos dio que 6.000 trabajadores, o sea 6.000 familias, estarían en riesgo laboral. Por lo cual, calculamos sobre esta base. Tomando un promedio de los subsidios que hablamos de 1.000 pesos para una emergencia y de 2.000 pesos para otra, lo multiplicamos por 1.500 pesos para promediar y nos da un costo de 9 millones de pesos. Si esos 9 millones de pesos lo multiplicamos por los 6 meses que duraría la emergencia, tenemos 54 millones de pesos. Con lo cual, ustedes ven que nosotros tratamos de hacer un costo sobreestimado, porque este es en el mejor de los casos que todas las pequeñas y medianas industrias que están en emergencia industrial se enteren que existe esta herramienta, se presenten, comprueben que han disminuido sus ventas y obtengan este beneficio. Por lo cual, este es un cálculo bastante grande y sobreestimado y sigue siendo muy, pero muy económico para la provincia de Córdoba. Le vamos a mostrar por qué decimos que es muy económico. Aquí en este gráfico hicimos una comparación entre uno de los gastos que nos parece que tranquilamente el gobierno de la provincia de Córdoba podría, digamos, disminuir, porque es un gasto superfluo. No estamos tocando salud, no tocamos educación, no tocamos los servicios básicos que debe prestar el Estado. Lo único que sugerimos es que el ministro de Industria de la provincia de Córdoba se ponga al hombro el sector industrial de Córdoba y le solicite al gobernador de la provincia de Córdoba una pequeña reasignación presupuestaria para el Ministerio de Industria, justamente para sostener el sector que en este momento está debilitado. Si tomamos el total presupuestado en publicidad para el año 2014, tenemos 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Nuestro proyecto, si sumamos los 15 millones más los 54 millones, son 69 millones. Para hacer número redondo, 70 millones. O sea que nuestro proyecto sería solamente el 14% del total presupuestado por el gobierno de la provincia en publicidad. Por esto decimos, nos atrevemos a decir y lo confirmamos con toda la fuerza, que es un proyecto viable, que es un proyecto económico y que debiera ser una herramienta para ser aprobada en el corto plazo. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto en un periódico muy importante de nuestra provincia en el día de ayer que se ha incrementado en un 40% las solicitudes de asistencia social en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque no se está trabajando acá. Todavía vemos que el gobierno no está trabajando con políticas activas de conservar el empleo, de otorgar subsidio al trabajador. Entonces, lamentablemente, el trabajador queda totalmente desprotegido en la calle y no le queda otra opción que ir a golpear la puerta de desarrollo social buscando algún tipo de asistencia social. Nos parece que el gobierno debiera actuar antes. Esto lo hemos hablado con todos los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo y hemos recibido muy buena receptividad, tanto del ministro Yarlora como del ministro Letore, pero como también hay que decirles al Poder Legislativo no ha entrado ningún proyecto similar a este. El ministro Yarlora nos dijo hace ya tiempo que iba a ingresar un proyecto similar al nuestro a la legislatura, con lo cual sería muy viable tratar el proyecto del Poder Legislativo con el proyecto que ingresa el Poder Legislativo. Tratamos los dos proyectos y despachamos uno. La ley se aprueba y la herramienta llega como solución a todo el sector industrial. Si bien hemos
mantenido todas estas reuniones que hablamos con los funcionarios y nos han demostrado buena receptividad, como todavía no hemos visto ningún proyecto, es que seguimos haciendo hincapié que esta decisión se debería tomar más temprano que tarde en nuestra provincia. Movimiento industrial por distintos periódicos. Y bueno, para concluir, me gustaría hacer especial agradecimiento a todas las personas del Poder Legislativo que han colaborado en la elaboración de este proyecto de ley. Estamos hablando de muchos meses de trabajo, de muchas personas involucradas, por lo cual me parece muy oportuno nombrarlos aquí públicamente en estas filminas. Para comenzar, por el equipo técnico que me acompaña, que aquí están presentes todos, el doctor Carlos Ferrero, la señora Paula Gober, la señorita Belén Sugar y la doctora Noelia Rivarola. Este es el equipo técnico que nos acompaña. Y por otro lado, agradecer especialmente a los coautores de este proyecto, a todos los legisladores que estuvieron de acuerdo con este proyecto, que lo acompañan y que permanentemente en el Poder Legislativo somos muchas voces que estamos pidiendo este tipo de medidas, algunas parecidas, otras distintas, pero todos estos legisladores acompañan este proyecto, que son el legislador Julio Agosti, Ricardo Fonseca, Liliana Montero, Luis Brouwer de Koning, Marta Juárez, Héctor Muñoz, Carlos Roffé, Javier Preto, María Fernanda Leiva, Roberto Birri, Graciela Sánchez, Aurelio García Elorrio, María Alejandra del Boca, Santiago Clavijo, Rodrigo de Loredo y la legisladora Beatriz Pereira, que también se acaba de sumar a este proyecto. Por lo tanto, nosotros pensamos que si nos juntamos todos y trabajamos de manera mancomunada, como lo hicimos el año pasado con los ingresos brutos, en nuestro proyecto de ley de homogeneización de ingresos brutos en la región centro, lo trabajamos con todas las cámaras empresarias, con todos ustedes que estén aquí presentes, y como mérito y para decir que siempre el trabajo vale la pena, en el 2013 lo que logramos fue mantener constante los ingresos brutos para el sector comercial, que no aumentaran para la provincia de Córdoba, como sí lo hizo Santa Fe y Entre Ríos. Logramos subir la base mínima imponible en ingresos brutos de industria. Recordemos que estaba en 28 millones y entre todos logramos subir a 36 millones esa base mínima imponible. Y nos parece que es muy útil este tipo de encuentro cuando nos reunimos sector público, sector privado, cámaras empresariales y legisladores, porque sin duda cuando realizamos un trabajo conjunto y articulado, cuando unificamos y replicamos la propuesta, es cuando más cerca estamos de lograr el objetivo final. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Hace falta un Estado presente, hace falta un Ministerio de Industria que realmente colabore con herramientas de este tipo que tienen que ver con subsidiar a los trabajadores que se encuentran en riesgo industrial, en exenciones impositivas de los impuestos provinciales, en créditos del Banco de Córdoba para la producción, no solamente créditos para el consumo, y en la suspensión de las ejecuciones fiscales. También propiciamos la creación de un observatorio industrial en la provincia de Córdoba. O sea, desde la Comisión de Industria
junto a 5 bloques políticos partidarios y 16 legisladores, estamos impulsando esta iniciativa en el Poder Legislativo, que simplemente es una gran herramienta para mitigar el efecto de la crisis. Es una herramienta para volver a encender los motores que se han apagado de las pequeñas y medianas industrias, sosteniendo el empleo y sosteniendo hoy los trabajadores para que mañana no sean desempleados y no vayan en busca de ayuda social a desarrollo social. Por lo tanto, nos parece y le sugerimos al Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba adquiera un rol más protagónico en la defensa de las pequeñas y medianas industrias de Córdoba, que sigan en Córdoba, que no cierren, que no se vayan a otra provincia y sobre todo que mantengan el empleo con el subsidio al trabajador, que sería de 1.000 pesos en la emergencia de nivel 2 y de 2.000 pesos en la emergencia de nivel 1.